Unas jornadas nada más pasaron de lo que fue el anuncio del ministro de Justicia, Mariano Cunio de Libarona, no solo en un anuncio, sino en una celebración que hemos visto todos y todas, porque eso se ha viralizado, y si no te lo contamos por acá, a través de sus redes sociales, particularmente de su cuenta de X, en el que celebraba que los programas ideológicos creados por el kirchnerismo sean eliminados por el despilfarro económico que eso generaba. Tiraba una cifra que es inchequeable, ahí de miles de millones. Pero particularmente esta celebración que llevaba adelante Mariano Cunio Libarona en los últimos días tiene que ver con la eliminación de 13 políticas destinadas justamente a mejorar la vida de mujeres y diversidades o a prevenir la violencia por motivos de género, ¿no? Y en ese marco estamos nosotros y nosotras. La verdad es que el anuncio del ministro de Justicia fue nada más que eso, que la materialización o el aviso formal de que esos programas venían siendo fuertemente desfinanciados desde el año pasado. La verdad es que muchos de esos ya no existían, sin embargo, nos sirvió como disparador para poder ir a esas 13 políticas que particularmente fueron eliminadas en el último tiempo, desfinanciadas fuertemente, que por decante, digamos, terminaron de funcionar. Estamos hablando de programas que tienen que ver con la subsistencia, en muchos casos, de mujeres y diversidades, pero por sobre todo con la erradicación de violencias, no solo destinadas a mujeres, sino a la supervivencia de la comunidad trans travesti, ¿no? Porque particularmente casi la mitad de los programas que se eliminaron estaban destinados a la población trans travesti, a erradicar violencias, a garantizar derechos básicos como educación, como salud, como trabajo, y que efectivamente fueron eliminadas o desfinanciadas en el último tiempo. Vamos a ir punto por punto y con los datos de algunas de lo que implicaba, digamos, la aplicación de este tipo de programas o políticas que fueron eliminados. El programa Menstruar, del que ya habíamos hablado acá en la radio y que fuimos fuertemente hateados. ¿Te acordás en ese momento en el que hablábamos de la gestión menstrual? Los movimientos feministas, cuando ese era un movimiento, digamos, innovador, y pensar qué es lo que implicaba menstruar para mujeres y diversidades o personas que tienen útero, y lo que implicaba para la vida de muchas personas que no pueden sostener esos elementos de higiene de gestión menstrual, ¿no? El menstruar tenía que ver justamente con eso, con una política integral que estaba destinada a generar acciones para garantizar la gestión menstrual para las personas, y por sobre todo eran políticas que se destinaban a los gobiernos locales, a los municipios. En Argentina, tenemos que decir, un estudio de 2024, la mitad de las mujeres tiene dificultades para poder acceder a esos productos de gestión menstrual. Toallitas, copas, tampones, la mitad tiene dificultades, no los puede sustentar, ¿sí? Y aproximadamente el 10% de nuestras niñas deja de acceder a la educación porque no tiene con qué comprar esos elementos de gestión menstrual. Con lo cual se quedan en sus casas porque básicamente es tratada la menstruación como una enfermedad, ¿no? Cuando no necesariamente es, sino que te tenés que quedar en tu casa porque no tenés la guita para poder gestionar tu menstruación. La formación de promotoras y promotores territoriales fue otra de las políticas eliminadas. Esto tenía básicamente el propósito de incidir nada más y nada menos que en la prevención de la violencia por motivos de género. Y acá viene un número que se nota cuando los políticos y las políticas y el Estado decide retirarse de distintas instancias, que vamos 95 femicidios en lo que va de estos primeros meses del 2025, sin contar mayo. O sea, los 4 primeros meses nos llevan a casi 100 femicidios y transfemicidios en lo que va del año. Esto es un crimen cada 31 horas, ¿sí? Con lo cual, ¿se acuerdan de desde que se eliminó el ministerio hay menos femicidios? También parte de la afirmación del gobierno de La Libertad Avanza. Bueno, por acá queda demostrado que no, de acuerdo a los últimos números que dieron a conocer las organizaciones feministas. Sí, por parte del gobierno anunciaron que habían bajado los femicidios. No. Fue celebrado, de hecho, por el Gordo Dan, por ejemplo, integrante de la Fuerza del Cielo, que un poco lo describía Facundo Vázquez en el día de ayer, quienes son, celebraban eso, ¿no? Que con el Ministerio de la Mujer
se mataban más mujeres. Había más femicidios que ahora. Bueno, no, efectivamente 31 horas es la última estadística que se arrojó con los números actualizados del mes pasado, del mes de abril. Cada 31 horas muere una mujer o femenidad, ahí entran personas de la diversidad en Argentina por motivos de género, ¿no? El programa Articular fue otro de los que fue eliminado, que estaba dirigido básicamente a organizaciones sociales, y ahí entra la función de los comedores y merenderos, ¿sí? Se articulaba con destino, con presupuesto, digamos, por parte del Ejecutivo para poder llevar adelante organizaciones comunitarias que ayuden en la prevención de esto mismo que acabamos de mencionar, que son las violencias por motivos de género. Te dije, entre las comunidades más atentadas en la eliminación de estos 13 programas está la comunidad trans travesti, de la que hemos hablado hace un tiempo nada más porque estamos en un mes muy particular que es mayo, que es el día en que se celebra, es el mes en el que se celebra el derecho a la identidad, ¿no? Efectivamente, y tenemos ahí el programa de formación para personas de la diversidad. El programa Sembrar Igualdad, que era destinado al colectivo LGBT en contexto de ruralidad. El programa de acceso a derechos para personas trans, travestis, transexuales y transgénero. El programa de fortalecimiento para la participación social y ciudadana, que básicamente atendía necesidades de salud y trabajo para la comunidad trans travesti. Son 5 programas que fueron eliminados durante el gobierno de La Libertad Avanza. Acá también tenemos que mencionar al programa de fortalecimiento de dispositivos territoriales, que también atendía a personas en contexto de violencia. Básicamente lo que buscaba era fortalecer hogares, refugios y casas para cuando una mujer o una femenidad denunciaba una situación de violencia de género, que pudiera retirarse de su hogar, que en general convive con la persona que la violenta, ¿no? El programa Igualar es otro de los que fue eliminado, que era básicamente para reducir las desigualdades en el mundo del trabajo. Recordemos que la tasa de desempleo en Argentina, de acuerdo a los últimos tiempos, afecta más a las comunidades de mujeres y diversidades. Aproximadamente el 26% de la tasa de empleo de mujeres continúa siendo 26% más baja respecto de las comunidades varones, con lo cual hay una enorme desigualdad ahí que está a la vista del último censo. El programa para el apoyo urgente y la asistencia integral inmediata de violencia extrema. Tenemos que sacar a una mujer ya de acá, no existe más como política pública en Argentina porque se va a morir. El programa de apoyo a los familiares. Esto era un subsidio para niños y niñas que se quedaban sin mamá. Actualmente en Argentina, desde los últimos 10 años, 3.000 pibes se quedaron sin mamá por motivos de violencia de género porque hubo un femicidio, ¿no? En su casa, y son 3.000 pibes y pibas que hasta este momento tenían una especie de ayuda, subsidio del Estado, que dejó de estar en el último tiempo y los últimos meses de gestión de La Libertad Avanza. El programa Generar, que era con el objetivo de buscar instituciones para la comunidad trans travesti y acompañarlas en el desarrollo de su identidad. El programa Producir, que básicamente tenía que ver con la independencia económica de mujeres de la comunidad trans travesti, y el programa Igualar, que era para capacitar en perspectiva de género y diversidad. Estos son los programas, o por lo menos los que se conocieron en el último tiempo, que fueron desfinanciados por el gobierno de La Libertad Avanza. Algunas miradas en el último tiempo, porque a raíz de que conocimos, digamos, punto por punto cuáles fueron las políticas eliminadas, hay críticas muy grandes desde los movimientos feministas, que es básicamente una crítica hacia el gobierno por dar un paso hacia la eliminación de toda la arquitectura que desde los movimientos sociales, feministas y desde la política pública también en aquellos años se pudo generar como política de género del Estado para poder transformarlo en lo que es un desinhibidor de la violencia y legitimar así la violencia de género. La ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad también fue consultada al respecto y dijo que la mayoría de las políticas que fueron eliminadas no requerían en realidad mayor presupuesto para la ejecución efectiva de esas políticas. Básicamente dijo que hay necesidad de un apoyo urgente y la asistencia integral inmediata en casos de violencia de género, en la que efectivamente son muy extremas y que se mide si la persona vive o muere, ¿no? Básicamente, si vive o es asesinada. Algunos datos, esto digamos en materia, si uno quiere, de una mirada de género sobre lo que entendemos o creemos que es lo mejor para
para todos y todas. Pero si nos posicionamos desde la lógica de la libertad de Avanza, también hay organismos que nos hablan de, che, ¿cuánta guita le cuesta al Estado la política destinada hacia mujeres? ¿No? Que es el punto de ellos, supuestamente. Es el problema que siempre marcan, que es un gastadero de guita, que hay muchos puestos de trabajo que se ocupan. Sí. Esa es la versión que dan desde la libertad de Avanza y que, bueno, obviamente que hay otras áreas que pueden ocuparse de esto también. Sí, y podemos también hablar de ese tipo de argumentos que si uno entiende en una lógica de mercado y neoliberal puede ser absolutamente válido. Bueno, salió el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el ELA, a través de su presidenta Agustina Rossi, a mencionar, hicieron un conteo que me parece muy espectacular, si ustedes se pueden ir al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el equipo ELA, que sale 22 veces más barato para el Estado tener políticas públicas pensadas para la prevención y la atención de personas en situación de violencia de género que gastar ese dinero después en políticas punitivistas, porque es un crimen que va a suceder. ¿Sí? Es un crimen que va a suceder si vos no lo prevenís, básicamente. Con lo cual, es hacia dónde va la guita del Estado, si es que pensamos que debemos gastar una vez que el crimen suceda o pensamos en que debemos invertir el presupuesto del Estado para prevenir ese tipo de crímenes. Nos queda una pregunta que me parece como muy interesante para pensar también en estos tiempos en los que se cuestiona todo eso que creímos que estaba dado, ¿no? Por lo menos desde los movimientos feministas, que es ¿qué le vamos a decir a las personas que hoy están en sus casas? Por ahí alguien que nos está escuchando y dice, che, a mí me están cagando a palo, ¿no? Yo estoy viviendo violencia, mis hijos están viviendo violencia y que desde el Estado solamente están escuchando que la violencia no existe, que la violencia por motivos de género es un invento de los movimientos feministas y que no es un problema para este Estado y que no se va a hacer nada al respecto, porque es eso lo que nos están diciendo con este tipo de movimientos. Bueno, debemos mencionar que las organizaciones feministas de los territorios se vuelven más fuertes en el último tiempo porque efectivamente cuando el Estado se retira, ahí aparece la organización social y además debemos mencionar que entre las políticas que quedan vigentes a nivel nacional está la línea 144. Un paréntesis, sí, está desfinanciada en un 50%, con lo cual la mitad de los laburantes ya no es parte de esa línea 144, pero sí sigue laburando en ese sentido. Parte de lo que está sucediendo con las políticas de género en nuestro país a partir de ese anuncio, ese aviso que dio Mariano Cunio Libarona en sus redes sociales.